Cuento de abuelo. Cuento de abuelo. Capítulo 3. Familia Giraldo Rico. En Aguadas, metido entre las montañas del legendario Caldas, tierra de Giraldos, había nacido don Ramón Giraldo Jiménez, en el hogar de don Ramón Giraldo y doña Nicolasa Jiménez, aún con el vivo recuerdo de las contiendas emancipadoras, como que el Libertador había muerto 35 años atrás y la Gran Colombia se disolvía para tomar el nombre de República de Colombia. Era la época en que presumiblemente el general Tomás Cipriano de Mosquera hacía de las suyas y tanto los liberales como los conservadores se hacían toda clase de maldades para hacerse desaparecer de la faz de la tierra. Los rojos, liberales, mandaban a los godos, conservadores, el champán, esto es, a que los degollaran, y los godos a los liberales a traer agua, lo que equivalía a que los lancearan a la orilla del río. Este sin duda era el panorama de esta tierra cuando llegaron al mundo los niños de esa generación. Se hicieron hombres, se reprodujeron y llegaron más niños a repetir la historia, y entonces llegamos nosotros y encontramos más o menos la misma situación con otros Mosqueras y otros Obando, pero satelizados y computarizados. Infortunadamente no encontré información alguna que pudiera tomarse como punto de partida para establecer cómo y cuándo don Ramón, nuestro abuelo, se establecía en Facatativá ni montó allí una sombrerería, porque los aguadeños, aparte la labranza de la tierra y sus haciendas, solo hacían sombreros, y mucho menos cómo y cuándo conoció a doña Emiliana Rico, su esposa, mujer hermosa que fue en su juventud, cuyo porte se evidencia claramente en la fotografía que aparece en estas páginas, así como la elegancia de don Ramón, que igualmente se aprecian en ellas. Doña Emiliana Rico era natural de Ambalema, Tolima, el primer centro tabacalero del país, como lo atestigua la historia y las viejas casonas que en aquel remoto pasado fueron factorías de renombre internacional. Placas de bronce, como también las hay en Honda, incrustadas en sus gruesos muros de tapia pisada, hablan de sus blasones indelebles y su alcurnia, como su importancia comercial en el viejo mundo. Bremen, Hamburgo, Le Havre y otros nombres de grandes puertos europeos dan fe de lo dicho. Muchos años después, su nieto, quien escribe estas líneas no sin emoción, recorrería asombrado estos pueblos bajo una temperatura de 30 grados, deambulando por sus calles y vericuetos que dieron testimonio de su ancestro hispano, empinando su milenario adoquín desde el río de la Magdalena calle arriba, como buscando la plaza con sus casas blancas y aceras sombreadas por los tejados de barro cocido, descansando sus años sobre viejas y pétreas columnas de Guayacán. Lo importante de esta historia es que ambos convergieron a esta altiplanicie andina, atraídos seguramente por la importancia que tenía Facatativá en esos tiempos y a la cual me refiero en el capítulo siguiente. Se conocieron, contrajeron matrimonio y se quedaron. Don Ramón con su sombrerería y doña Emiliana con su hotel Honda, que fundó en buena hora para atender los viajeros. Eso sí, conocían a los caballeros que no usaban ruana. En las posadas, generalmente ubicadas en las entrañas de los pueblos, no faltaban las chicherías, destinadas ellas para los de ruana y quimba. Las condiciones en general de estos pueblos en ese tiempo no debían ser muy cómodas. Si nos atenemos a la reseña que unos años atrás hiciera de Facatativá uno de los primeros periodistas que se conocieron en la Nueva Granada, don José María Cordobés Moure, cuando dice: al cabo de 8 días de espera en aquel lugar, se refiere a Faca como su apodo después, que en la época a la cual nos referimos era un conjunto de ranchos pajizos y miserables, sumergidos en asquerosos lodazales durante el invierno y cubiertos de polvo en el verano, donde nadie se atrevía a lavarse sin duda por el frío, por lo cual se conocían sus habitantes con el apodo de manipuercos. Mi hermano Pablo, a quien mis padres le contaron muchas cosas por ser el primogénito, cuenta el siguiente pasaje dramático de su vida. Comillas. En una de las casas que muchos años después fuera nuestra casa habitual, camellón principal a media cuadra de la plaza, funcionaba el Hotel Honda, y allí mismo residía la familia Giraldo Rico con sus hijos Isabel, José Gregorio y José Pablo Ramón, nuestro padre.
Las demás eran fondas o posadas generalmente localizadas en las salidas de la población, donde los caminantes pernoctaban y además en ocasiones cambiaban de cabalgadura porque disponían de pesebreras y pastizales. Eran los llamados puestos de remonta después de largas y agobiantes jornadas, tanto para los que iban de Bogotá a Honda como para los que regresaban de ese puerto, haciendo paradas similares en Villeta y Guaduas. Cierro comillas. La Guerra de los 1000 días cubrió muchos territorios de los Santanderes, Tolima, Cundinamarca y Nariño, y las tropas insurrectas como las de gobierno no escapaban a estas jornadas ni por ende ocupaban a su antojo cualquier rancho o vivienda, con India incluida que les fuera de su agrado, con el agravante de estar armados, además de ser de un enardecido temperamento estimulado por los aguardientes destilados en no muy sanos alambiques clandestinos, ni la fonda de los Manzanos, famoso sitio de la Colonia y la Independencia, como se verá más adelante. Ni las posadas ni el Hotel Honda escaparon a estas invasiones y naturalmente comenzaron las dificultades. Continúa Pablo. Abro comillas. Papá me contaba que don Ramón era una persona muy especial, demasiado sensible y bondadosa. Él era víctima del dominante carácter de su esposa, quien frecuentemente le hacía la vida imposible por muchos motivos, que escapan a la memoria, pero que debieron ser tan agobiantes que una mañana, según me contó, él fue a buscarlo a eso de las 10 de la mañana a la sombrerería después que papá, niño, regresaba del hato y vio contra lo habitual y con sorpresa que estaba cerrada. Extrañado corrió a su casa, subió directamente a su habitación sin preguntárselo a nadie y lo encontró de pie sobre la cama, pegados sus brazos en cruz contra el muro, con los ojos cerrados orando. Superado el tremendo trance se dio cuenta que su hijo estaba allí y abrazándose llevaron hasta sosegarse. Mi padre lo amaba tiernamente. Un infortunado día lo hallaron muerto. Cierro comillas. La situación no podía ser precaria para la poca edad de mi padre, asumiendo de hecho que y por fuerza una responsabilidad que sobrepasaba física y mentalmente sus escasos 10 años. No obstante, él debió entender que contra las muchas dificultades y barreras de la funesta época, él debía superarse. La escuela pública fue su objetivo pese a las dificultades existentes que se deducen de las siguientes citas que hace la historia al respecto. Veamos. Comillas. El cuadro general de la educación en el siglo XIX muestra bien que las destrezas y habilidades necesarias para desempeñarse en el mundo del trabajo seguían transmitiéndose en el medio familiar o en las propias faenas de las haciendas y latifundios a los que desde muy temprana edad se vinculaban los niños. Ya en 1880, como resultado de la guerra, se refiere al cronista a la de 1876, liberales versus conservadores. Y de la parálisis de la reforma, el número de escuelas y de escolares llegaba tan solo, en todo el país, a 1.395 y 71.500 contra 1.646 y 79.123 estudiantes en 1876. Se abría entonces un nuevo periodo en la política educativa del país, tan complejo y tan rico en sucesos como el anterior, pero con una orientación y un juego de fuerzas sociales por completo diferentes. Cierro comillas. Pero José Pablo Ramón superó hasta donde le fue posible hacerlo esa barrera, seguramente llevando bajo su brazo la cartilla objetiva de César Vaquero, que ilustra la página, editada en Bogotá hacia 1890, que debió constituir sin duda el libro de su predilección. Después debió aprender a desenredar esa compleja aritmética que su maestro, que era poco entendedor, trataba de explicarle hasta donde su escaso intelecto podría alcanzar. En ese instante ya pesaba sobre su tierna humanidad la pena por la sorpresiva muerte de su padre, quien debió sucumbir sin el afecto de quien debía estar más cerca de él, su mujer, doña Emiliana. Angustiado de verse inesperadamente en el tremendo vórtice de la guerra fratricida, cuyas huestes enceguecidas echaron por tierra lo que pudo ser el nacimiento de una nación grandiosa y fuerte que ofrecía la maravillosa riqueza de su suelo pródigo. Hizo lo imposible para subsistir dignamente y soportar la inercia absoluta de su madre, que fue inferior a la trágica circunstancia de perderlo todo cuando su hotel fue ocupado por la soldadesca y renunció hasta el final de sus días
a lo poco o nada de lo que quedaba. Su capacidad como ser inteligente en sus hijos dejó la responsabilidad de su vida. En la hacienda de Manablanca, localizada al suroccidente de Facatativá, entre el valle y el pie de monte que colinda con Zipacón, propiedad de una familia de apellido Ardila muy conocida de mi abuelo, es recibida la familia Giraldo Rico, y allí todos en la medida de sus capacidades se ocuparon por un tiempo de los quehaceres de la hacienda a cambio de una residencia decorosa. Mi padre se hizo muy amigo de los Ardila y su ayudante de confianza en el manejo del hato, mientras en su mente iba tejiendo otras inquietudes para mejorar su calidad de vida. Así pasó el tiempo con sus sinsabores, sus alegrías y recompensas, la doctrina y la escuela de la vida y de la otra. Poco a poco fue estabilizándose y conociendo sus coterráneos. Era un joven bien parecido a sus 20 años y entre sus amistades estaba don Gregorio Peña, quien con alguna frecuencia lo recibía en su casa de la carrera primera y departía largas horas con su familia. Dos de sus hijas eran por entonces dos bebitas, Rosita y Adelina, y no es extraño pensar que en una de esas visitas conociera a las señoritas Alonso Caballero, que para entonces, y como se verá en el capítulo siguiente, ya habían culminado sus estudios con las hermanas de la Presentación. Atrás había quedado la primera y difícil etapa de su vida, el poco apoyo y comprensión de sus hermanos, José Gregorio e Isabel, el primero porque era un hombre sin ambiciones y la segunda porque era mujer de carácter incomprensible y orgullosa. Ella contrajo matrimonio con un rico libanés tan orgulloso, o más que ella, de nombre Emilio Molat, que más tarde sería muy conocido en Bogotá, especialmente en Chapinero, por su almacén de paños finos. Por él conocimos cuando ya éramos muchachos a los Lahut, Matuk y los Abu Said, uno de cuyos descendientes José se casaría con una prima de Teresita. Pasaron los años y nuestro padre quedó solo en Facatativá. Sus hermanos se establecieron en Bogotá, cada uno buscando su destino. Reaparecen más tarde y no para bien, cuando la familia Giraldo Alonso ya está conformada. La amistad con la familia de don Gregorio Peña es buena, y allí el destino enlaza estos hilos misteriosos sin importar tiempo ni distancias, ni razas, para unir a las personas predestinadas en el paso irreversible del tiempo.